Muy buenas tardes y bienvenidos al octavo episodio de La Vista Gorda. ¿Cómo estás, Luis? Terriblemente mal. ¿Otra vez? Terriblemente mal. Me alegro. En el episodio de hoy va a ser otra vez un poco en el tema político, social y económico, porque traemos a Miguel Estrada, una persona, bueno, un estudiante Una de eminencia. Economía y Relaciones Internacionales, autodenominado como el cuñado de la universidad porque opina de todo, pero opina de todo bien, tipo, de una manera razonada. Es elocuente. Sí, es elocuente, efectivamente. Y Cuñado vemos- premium. Efectivamente, cuñado premium de la universidad. Hay que Entonces, pagar las escuelas. hablaremos de temas, conflictos bélicos, geopolíticos, económicos. Toda la mierda, ¿no? Toda la mierda que hay por ahí. Toda la mierda que se pueda también. Y nada, sin más dilación. ¿Cómo estás, Miguel? No me quejo. Un poco resacoso, pero muy bien. Bueno, ¿cómo debes estar? Se debe estar. ¿Cómo se debe estar? Resacoso de conocimiento, ¿no? Es Será, domingo. obviamente. Y pues me acabo de dar cuenta que esto se llama glotopótamo. Glotopótamo. Esto La mascota del podcast. no se llamaba... Se llama Era un- Este es Targapótamo. Ese es Traga. Beduripótamo. ¡Ah! Que son distintos. Sí, tiene nombre. Bueno, después de esta gran... Intermisión. Sí, efectivamente. Vamos ya a empezar por el primer tema aquí que tenemos preparado. Ahora mismo estamos en una situación geopolítica donde hay varios frentes abiertos. Está el conflicto de Medio Oriente, obviamente Rusia-Ucrania, China-Taiwán, etc. Entonces, mucha gente se pregunta si estamos realmente cerca de una guerra como tal, de un conflicto bélico donde Europa esté directamente involucrada, o si realmente esto es imposible. Y a colación de esta pregunta, ¿crees que los países deberían volver al servicio militar obligatorio? Sí, pero no necesariamente porque se acerca la guerra. Yo creo que el servicio militar es una gran forma de hacer país. Entonces, por ejemplo, tú comparas el porcentaje de los jóvenes que se sienten orgullosos de su país, de su cultura, de su patria en general, en los países que existe el servicio militar y los que no, y la diferencia es abismal. Entonces, por ejemplo, en España, estaba viendo el otro día, como 23% de los jóvenes estarían dispuestos a luchar por su país. Compara eso en Rusia o en Arabia Saudí o incluso en Suecia, es muchísimo más alto. Entonces, es una forma de generar, digamos, en México y en España, pues la gente cuando iba a la mili conocía gente de todo el país. Entonces también es una forma de integrar, que aparte España lo necesita desesperadamente, de integrarse. Sí. Entonces, ¿qué mejor forma de generar un sentido de convivencia común que hacer servicio militar? Tú siendo madrileño, con un catalán, con un vasco, con un andaluz, con un gallego. Ya estás forzado a la peor de las situaciones. Eso puede salir o muy bien o muy mal. O sea, claro, pues que claro, ahora mismo sí, pero si se hubiese mantenido, supongo que no. O sea, pues es más o Digo, menos obviamente perspectiva. tiene desventajas. Pierdes un año de estudio. O sea, en vez de estar estudiando, estás Luego que haciendo la hay mili. gente que no está hecha, o sea, que es incapaz de sobrevivir un servicio militar. Aunque también puede ser hacer las cosas bien y no es de meter a todos a marchar así en círculos. Claro. Un poco ver O sea, quién es más ausente. hay muchos ámbitos en la mili en los que uno se puede Ya. militarizar. Tengo un colega suizo que él ¿De dónde? es de Zurich. Es que yo estoy viviendo en Suiza. Ah, ok. Y tengo, No, pero este es más grande, tendrá 25 años. Es un primo mío, bueno, es como contraprimo mío. Sí. Y bueno, él está haciendo el servicio militar, hizo el servicio militar en Suiza y me estaba contando que en el servicio militar dijo, es muy sencillo, si no eres subnormal te va a ir muy bien. El problema es que hay muchos subnormales, entonces... Sí. O sea, yo es que claro vivo en Suiza, entonces esto me rodea un poco. De hecho, cuando voy el tren por los viernes, no, salgo de fiesta y vuelvo a casa, está todo lleno de milis, de militares, en plan, bueno, desde luego. Yo he de decir, Pero sí lo siento. dato interesante, que si el servicio militar volviera a ser obligatorio, yo podría librarme porque tengo pies planos, o al menos el siglo pasado me libraría porque es Entonces lo que hace la gente en México es muy descarado en México. El servicio militar es obligatorio en México y es un sorteo. Entonces bola blanca y bola negra. Si te toca bola blanca, tienes que hacer servicio ¿En serio? militar. Sí. Y si te toca bola negra,
te salvaste. Pero lo que hace la gente es... Tamaño. O le pagan a un doctor para que diga que tenga pies planos o lo que sea. Y luego, los que tienen doble nacionalidad, que es lo que... Bueno, yo en realidad sí soy remiso. O sea, yo no hice ese trámite, un poco por pereza. Pero lo que hace mucha gente es, como yo tengo otra nacionalidad, no puedo servir a la patria con todo mi corazón y con toda mi alma, entonces te dicen que no cuenta. Entonces así la gente se zafa el servicio militar. Ya, claro, este de valores, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso, es un poco patético que no haya hecho todo el trámite, pero yo tengo nacionalidad española, entonces yo perfectamente podría haber llegado y decir, no soy español, no puedo servir a la patria con todo mi corazón y con toda mi alma, no tengo que hacer el servicio militar. El problema es que ya soy remiso, entonces ya es un poco más complicado porque no lo hice en el plazo que tocaba. Entonces yo soy un desertor, soy un traidor a la patria. Un traidor a México. Un exiliado de vocación. Sí. Básicamente. Te podría haber presentado así, el cuñado de la uni y exiliado de vocación. Pero a ver, o sea, ¿tú te gustaría hacer la mili? A mí no me importaría. O sea, sinceramente no creo que sea... No lo veo como algo negativo. No creo que me reste. O sea, yo creo que durante la mili mantienes clases. En plan, das clases de temas académicos. En España no estoy seguro cómo era, pero en México, aparte, o sea, es mili, pero la verdad es bastante patético, porque antes te ponían a marchar los sábados. O sea, todos los sábados durante un año tenías que ir a marchar y hacerte el tonto en la base militar. Ahora como que sí te ponen a hacer cosas un poco más útiles, que es un poco más de presa, porque te ponen a recoger basura y a limpiar las calles. Sí. O sea, que estás contribuyendo a la sociedad activamente, no solo andar en círculos como un... Pero bueno, pero tú, bueno, yo creo que te lo dije una vez, yo estuve viendo para ser reservista aquí en España. El problema es que por el IE no te dan, o sea, tienes que hacer un mes de entrenamiento y siempre es alrededor de marzo. Entonces tenemos exámenes y con la política de asistencia del IE pues es imposible. Es imposible. Pero, de todas formas, también con el servicio militar obligatorio, aparte de todo lo que ha dicho Miguel de unificar y cohesionar, por así decirlo, a la gente, si llegara a haber un conflicto que tampoco, o sea, mira a Ucrania ahora, que a lo mejor no se lo esperaba tanto, pero están teniendo que mandar a gente random que no ha cogido un arma en su vida, ¿sabes? Y entonces el hecho de tener ya de por sí a todo el mundo con cierto conocimiento armamentístico... Sí, pero a ver, eso también es un poquito como la carrera nuclear, te preparas para la guerra para evitarla, pero en el momento en el que estalla la guerra se va toda la mierda, ¿sabes? Bueno, pero no sería lo mismo, o sea... Hombre, a ver, no, evidentemente no es lo mismo que nuclear con entrenar soldados, ya lo sé, pero igualmente... O sea, imagínate que llega Marruecos, que desplegó tropas en Canarias. En Canarias, sí lo vi. Y dice, vale, pero es que toda esta gente está en plan, ya está preparada, y si hacemos un ataque sorpresa super bestia y nos lo quitamos de encima. O sea, si tienes el peligro de que una sociedad está bastante más preparada, tomarás medidas más extremas para quitártela en medio. No. O esa es mi opinión. Probablemente sí, pero... Bueno, y también un tema súper importante es el tema logístico. Por ejemplo, contraprimo, el suizo, me estaba contando y decía, ¿cómo es posible que los israelíes se tardaron tanto en reaccionar por lo del ataque del 7 de octubre? Me dijo, tú no sabes lo complicada que es la logística en el ejército. Sí. Me estaba contando que solo el 10% de los reservistas de Israel son infantería. O sea, de los que vieron que movilizaron 300.000 hombres y no sé qué. Solo esos son... o sea, prácticamente todos es de logística. O sea, no es gente que se mete ahí a tirar. Entonces dice, o sea, otro punto a considerar es si harás la mili, pero lo más probable es que, o sea, que sepas tirar un arma ni te va a servir de nada, porque ni siquiera vas a estar ahí de infantería. Ya, probablemente estés en plan moviendo cargo. Sí, exacto. En un camión juntando cosas. Hombre, ya, seguramente sí. Seguramente sí. No creo. A ver, en peor de los casos, no te mandarían al frente, mandarían al frente a los expertos. ¿Y tú crees que estamos cerca de...? Escalando a una... Depende. A mí lo que bueno, lo estábamos hablando hace rato. Lo que me pone muy nervioso es toda la retórica de Macron. Porque, obviamente, Macron diciendo, si nosotros queremos poner botas de la OTAN en Ucrania, podemos. Es un poco como... contestándole así a Putin, sí. Pero el problema es, o sea, ya independientemente de las razones por la guerra, sí es cierto que la OTAN, todas las líneas rojas que les pone Rusia, o sea, se las pasan por los huevos, les da exactamente lo mismo.
¿Qué expansión al este? Expandimos al este. ¿Qué bases militares de la OTAN en Ucrania? Ponemos bases militares. Entonces los rusos, aparte, por como son los rusos, quieren tener su propia esfera, era evidente que iban a acabar tomando la decisión de empezar una guerra de agresión. Ya. No que lo justifique, o sea, no es que es culpa de la OTAN, no, o sea, al final del día los que iniciaron ya la guerra fueron los rusos, pero no es tan sencillo, no es blanco y negro, bueno y malo. O sea, no, claro, esto sí. Vi un artículo súper interesante que decía, no, la gente está comparando, sobre todo al principio, en 2022, que sonaba mucho la guerra de Ucrania, ahorita como que ha pasado un poco a segundo plano, ¿no? Para el Medio Oriente. Claro. Sí. Pero una nueva guerra, más bonita, más llamativa. Más llamativa. O sea, es muy... Porque ves que están comparando a Putin, que era el nuevo Hitler y que genocida y no sé qué. Si justamente su argumento es que los ucranianos son rusos, ¿por qué cometerías genocidio contra tu propia gente? Ya. Es un tema es mucho más parecido al tema de choque de poder de la Primera Guerra Mundial que el, digamos, que el bien y el mal, que el bien y el mal de la Segunda Guerra Mundial. Porque la gente lo estaba comparando con la Segunda Guerra Mundial, porque pues es la guerra, digamos, que todavía está más en nuestra memoria. Sí. Pero es un tema mucho más de geopolítica, de la esfera de influencia de Rusia contra la de la OTAN y demás. Ya, claro, es un poco los dos grandes poderes, que es la alianza OTAN, generalmente, OTAN en general, y lo del este. Lo que hay. El resto. The West and the rest. Pero sí que es verdad que es un poco raro porque Putin amenaza ligeramente con ataques nucleares constantemente, pero luego también hace poco dijo que jamás se metería en guerra con la OTAN porque le triplican el sueldo de militar. No sé si habéis visto el vídeo. En plan, él diciendo, jamás me metería en guerra con la OTAN. Sí, es que estar loco. Putin no quiere guerra con la OTAN. Claro, no le interesa. Ya. Ya, por eso te digo, a lo mejor la preocupación no debería venir desde la guerra Rusia-Ucrania, sino de, a lo mejor, China-Taiwán, Medio Oriente. No sé si vieron la foto en la región de Mongolia, en China, o sea, justo creo que le llaman Inner Mongolia o no sé qué. Ahí se filtró una foto que era un campo de entrenamiento militar, que eran como unos edificios y unas calles, y alguien dijo, oigan, esto tiene el mismo layout que la zona alrededor del Palacio Presidencial de Taiwán. Entonces lo que le está diciendo la gente es, los chinos sí están entrenando para tomar el Palacio de Taiwán en caso de una invasión. Nada. Pero es, igual, entonces alguien pone el y luego te ponen, ya sabes, una foto de Taiwán, que pues con todos los edificios como que no ves, y te hacen el favor de hacer como la línea, y es lo mismo. Es lo mismo. Es súper fuerte que Taiwán es un culo. Sí, literalmente. Literalmente un culo flotando en el mar. Sí, literalmente. El otro día, cuando pasó el terremoto, vi como el mapa de Taiwán y las placas tectónicas, todo como... Y dije, pero si es que Taiwán es mi dedo. O sea, es mi dedo. No, pero es tochísimo. O sea, que un país que sea tan rico, no sé qué... O sea, a ver, es puramente económico. No tiene ningún diferencia cultural, se las sopla completamente. Obviamente. Pues es que eran chinos. O sea, tú solo ves por qué existe Taiwán. Después de la guerra, termina la Segunda Guerra Mundial, se rinden los japoneses, que aparte habían tomado muchísimo de China en la guerra. El imperialismo, los japoneses se pusieron las botas. Poco se habla de eso, pero es... Son los únicos que han derrotado a los rusos. Poco se habla de eso. Y entonces se reinicia, porque la guerra, China, justo antes de la guerra contra Japón, porque la guerra Japón invade China en 37. O sea, antes de la guerra mundial. Mucha gente dice, no, la guerra mundial empezó en 37 cuando Japón invade China. Pero bueno, invaden China y eso le pone una pausa a la guerra civil que había en China. Que eran medio fascistas, en los de Chiang Kai-shek, lo estoy pronunciando fatal, pero era el líder de la China, que es, ves la bandera de Taiwán, esa es la bandera de la República de China. Y ellos prácticamente habían derrotado el comunismo a Mao Zedong y lo habían llevado a una provincia en el norte, muy cerca de Mongolia, a tomar por culo. Y de hecho, parte de todo como del lore de Mao es una cosa que se llama la Marcha Larga, que era la marcha de los ejércitos comunistas huyendo a estas regiones donde no hay nada para que no los acaben de aniquilar. Entonces había estaba el tema de la guerra civil, tenían como sus distintos como warlords. O sea, China era ahorita lo vemos como muy organizada, como muy unitaria, ¿no? Eso no era el caso, no era el caso. Y entonces se van los japoneses y bueno, ya que nos tenemos que lidiar con los japoneses, ahora sí nos podemos pelear entre nosotros.
pero en parte por cómo se portó el gobierno de China en la guerra contra los japoneses. La gente, o sea, volaron una presa del río Amarillo que mató a cientos de miles de personas y fue por los propios chinos para frenar a los japoneses. O sea, entonces, es como si en una gran España dicen, no, pues bombardeamos Barcelona para que no la tomen. Es como... bueno, es una filosofía distinta también. Sí, tiene una cosmovisión completamente distinta a nosotros, pero entonces pues empezó a sonar muchísimo el comunismo. No. Se reinicia la guerra civil, ganan los comunistas y los de la República de China huyen a Taiwán. Y entonces, pero ellos decían que China era, o sea, que lo que estaba la China continental era la misma que la China isleña, la del Taiwán. Entonces por eso los chinos siempre dicen, una China, una China, una China, y es porque, o sea, en realidad son dos, o sea, sigue siendo el mismo país, solo que un bando se refugió en la isla y como una invasión naval, o sea, tú nada más ve, con superioridad aérea, marítima, bombardeos constantes, tuve lo que costó la invasión de Normandía. O sea, una invasión naval es muy tocha. Muy. O sea, no es como antes que eran los vikingos que se bajaban de sus barcos y se empezaron a... No, o sea, la cosa es que te bajas del barco y tienes 3 nidos de metralletas disparándote. O sea, es que no... Cuando dice 14 volando por encima, ups. No, a ver, y también que Taiwán tendría todo el apoyo internacional, entonces... Bueno, es que Estados Unidos... Bueno, apoyo internacional, pero ¿quiénes reconocen a Taiwán? O sea, claro, Taiwán es reconocido como por 5 países. O sea, es una... Bueno, no sé, un poquito más. Pero pues sí, de hecho, China hace poco sacó un mapa de... Esta es la China actual y Taiwán era parte de China. Y como, y todo el tema este digamos, de derecho marítimo, de dónde está demarcada la línea, que una película de Disney, o una de, ya sabes, dibujos animados, la prohibieron en Vietnam porque salió un mapa. Y la demarcación marítima era la versión de China y no la versión de Vietnam. o en Filipinas, unos países ahí del sureste asiático. Entonces decían, no, esto, si no lo arreglan, la película no se va a enseñar. Porque era como admitir que los chinos tenían razón en eso. Ya. Joder, qué miedo más. También te digo, Disney se la juega, ¿eh? Sin miedo al éxito. A mí me da muchísima risa. Bueno, es que las compañías en Estados Unidos... O sea, no les podría importar menos su posición moral. Lo que quieren es hacer dinero. Entonces, por ejemplo, cuando el estado de Georgia en Estados Unidos pasó una ley, un Heartbeat Bill para el aborto, ¿no? Que si se encuentra el corazón, o sea, si detectas latidos, ya no puedes abortar. Disney, ya no vamos a grabar no vamos a hacer nada en el estado de Georgia, no sé qué. Que aparte era muy serio, porque justo ese mes había un evento de ESPN o no sé, una cosa de deportes, y obviamente ESPN es de Disney. Entonces, pues ya no lo iban a hacer en Georgia, entonces así. Pero luego al mismo tiempo, ¿ves? Cuando grabaron Mulan, una de las compañías visuales que los ayudaron a grabar Mulan es una compañía que que ayuda a los chinos con todo el tema de vigilancia de los uigurs. Entonces dices, o sea, en China sí grabas, donde literalmente, o sea, si hay un genocidio ahí con los uigurs, limpieza étnica, pero en Georgia pasan una ley antiaborto y, entonces, no sé. Sí. Pero sí, eso es el mal conocido. Ya. Sí. Yo es que Disney me cae fatal. Eso es un tema que hablaremos ahora sobre el cambio cultural, la sociedad de cristal, por así decirlo, etcétera. Pero antes de llegar ahí me gustaría sacar el tema de Trump, que ahora con las elecciones de Estados Unidos lo más probable, salvo sorpresa, es que Trump gane las elecciones. Entonces, 2 preguntas. Primera es, si quieres, ya cerramos el tema de Rusia-Ucrania. ¿Cómo puede cambiar esto a nivel geopolítico en la guerra Rusia-Ucrania? Y luego sacaré unas declaraciones de Trump recientes sobre la inmigración. Entonces, y te preguntaré sobre la inmigración ilegal, pero primero claro, ¿cómo va a cambiar? Lo que ha dicho Trump es, lo que se necesita es un proceso de paz. O sea, tú ves lo de Ucrania y es una catástrofe, hasta eso no humanitaria como la de Gaza, porque, ojo a la estadística, murieron más civiles en el conflicto de Gaza en el primer mes
que en 2 años de guerra en Ucrania. Ya. Entonces, el tema es una tragedia sobre todo, y lo estaba hablando con Jaime, de toda la generación joven de Ucrania. Europa tiene un problema de natalidad tremendo, y tú tienes una como última generación que puede soportar digamos, el modelo de Estado que tenemos en Europa, y todos están muriendo. O sea, estás destrozando no esta generación, estás condenando al país. Entonces, lo que dice Trump es, a ver, obviamente ya los términos de negociación habrá que verlos y demás, pero, o sea, lo que necesitas es paz. O sea, lo que tú no quieres es que se siga matando a esta gente. Ya. Y lo que va a ser clave es que Trump ha dicho, se corta el apoyo a Ucrania. O sea, el apoyo de armas, financiero, todo, se acaba. Aquí la prioridad es la paz. Y algo que es muy curioso es cuando, o sea, los primeros días de la guerra que se hicieron las negociaciones en Turquía, ya estaban a punto de firmar, y fueron los ingleses que dijeron no van a firmar la paz porque la OTAN los va a apoyar para ganar esta guerra. Y entonces, por eso... Entonces ahora la OTAN tiene como un... a ver, es un cargo moral importante. O sea, Sí. tú te estás encargando de esto. Y también hay unos cínicos en el Senado de Estados Unidos que decían, no, nos viene súper bien porque estamos destrozando el ejército ruso sin que nos cueste una sola vida americana. Pero sí, pero 500.000 ucranianas, o sea, te jode. No es un poco... o sea, dicen lo que no puedes decir en voz alta, lo dicen en voz alta. O sea, así de... No. El Congreso... Yo creo que no vemos vídeos del Congreso americano porque es una ida de olla. O sea, la gente dice lo que les da los cojones. Completamente. Pero a la vez yo también creo que... O sea, el problema también es que Rusia es Rusia. Sí. Pues si le cedes algo, no va a decir, bueno, aquí me satisfecho. Sí, pero o sea, también... es muy probable que siga. O sea, sí, mucha gente, y es parte de lo que le decía esto, de la comparación con Hitler, estaban haciendo del appeasement, ¿no? Primero a Hitler le dimos Polonia. Polonia no se lo dieron. Primero era Memel, que es una región en Lituania, Anschluss, la remilitarización del Rin. Entonces, porque le estamos cediendo, va a pasar eso. Al final dice, no, o sea, creo que no es válida la comparación, porque si tú ves, hasta eso Putin se ha visto bastante, lo pintan como muy malote, pero le está diciendo a Jaime, yo un poco para enterarme qué es lo que dicen como de ese lado, estoy en un montón de canales de Telegram así que son rusos, que lo traducen, súper de propaganda y demás, pero como que te enteras un poco de qué están pensando, cuál es la perspectiva. Y estoy en uno, que están zumbados, pero decían que Putin había sido un presidente débil, porque había dejado que la OTAN se pasara todas las líneas rojas que les había puesto el Estado ruso y que no hacía nada. Entonces, pues también existe el argumento que pues, hasta eso... No, claro, eso también, o sea, sí, claro, depende de cómo lo veas. O sea, más bien, de ceder sería de... la OTAN no se está expandiendo, la OTAN, digamos, que no está haciendo nada, y entonces Putin dice, me tienen que dar 7 regiones de Ucrania o es guerra. Entonces, obligas a Ucrania a darle las 7 regiones. Eso es lo que pasó con Checoslovaquia en los 30, pero no es lo que pasó en Ucrania. O sea, la OTAN tenía bases en Ucrania. Ya. Y también es cierto que los ucranianos, o sea, tú ves un poco cómo pintaban los medios Ucrania antes y después de la guerra. Sí, bueno, Zelensky antes era un monstruo y ahora es un salvador. Sí, exacto, Sí, un héroe de la es democracia. O sea, digo, obviamente porque hay guerra y no puedes, una democracia no funciona bien en términos de guerra, ¿no? O sea, pero el trato que han tenido con las minorías, entonces, por ejemplo, es cierto que había muchos abusos de parte del gobierno ucraniano a la minoría rusa del este. Y tanto así que hubo hace como un par de meses un conflicto entre Orbán y Zelensky por cómo tratan a los húngaros étnicos en Ucrania. Los tratan fatal. Ya. O sea, todo lo que no es raza pura ucraniana. No, si los ucranianos están... Todo el grupo de Bandera, que era un héroe nacional ucraniano, por eso se aliaron con los nazis. Los nazis, cuando llegaron a Ucrania, los nacionalistas ucranianos los recibieron con manos abiertas. Claro, porque encima si se deslibraban de la URSS. No, porque también eran unos antisemitas. O sea, había mucha cercanía ideológica. Y es cierto que, aunque Zelensky es judío y así, entonces la excusa está de que estamos invadiendo Ucrania para denazify it. No, a ver, no es cierto. Pero sí, lo que sí es cierto es que dentro del ejército ucraniano y dentro de los círculos nacionalistas hay mucho tema de nazismo. O sea, bueno, sí, de los nacionalistas, sí. de los Azov,
o sea, son neonazis. Sí, O sí. sea, y hay una hay una cantidad de videos que es gente de Azov haciendo el saludo, Ya, o ya, con ya. parches de la SS, o sea, bueno, de las divisiones ucranianas de la SS de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es mucho más complicado, y el hecho de que Trump quiera la paz, o sea, que esto... Sí, pero la paz ha dicho que o sea, lo que, hasta donde entiendo yo, la paz la quiere conseguir por parte de que la OTAN se desentienda de Ucrania y, por así decirlo, como que el conflicto llega a un punto en el que Ucrania tenga que rendirse ante Rusia. Pues lo que va a pasar es, o sea, digamos, el motor militar de Rusia ya empezó, es lo que te estaba contando. Sí, Rusia produce más municiones de artillería en un día que Estados Unidos en un mes. Joder. O sea, ya está movilizada la economía para la guerra. Ya está. O sea, los ucranianos ya no tienen municiones, no tienen dinero, no tienen infraestructura, no tienen hombres Ya. para pelear la guerra. Andrés, si firman la paz ahorita, probablemente pierdan parte de su territorio, adiós a Crimea, van a tener que ser neutrales, o sea, no van a poder estar en la OTAN y probablemente no en la Unión Europea. Pero si sigue la guerra, aparte de que va a costar miles y miles y miles de vidas, probablemente van a acabar perdiendo más. Yo sé la opinión que después de la primera contraofensiva, que fue muy exitosa en Kharkov, sí. era el mejor momento para pedir negociar la paz. Y se negaron. Y dijeron, no, se creyeron, o sea, Se creyeron que les iban a o sea, se confiaron, dijeron, sí, los rusos no saben pelear, así, Y luego hacen la segunda contraofensiva. Los rusos habían puesto 3 líneas de freno antes de las ciudades importantes, en Zaporizhia, que es, o sea, está el Dnipro, y en Zaporizhia, que es donde tratan de hacer la contraofensiva, como para alcanzar a Crimea. Pusieron 3, o sea, pensando que los ucranianos iban con tanques Leopard, Abrams, o sea, todo eso. Ya. No, o sea, pasaron la primera y ya. Y les costó miles y miles y miles de Sí, días. estuvieron ahí Por ejemplo, atascados hay un rato. es un pueblo de mierda que se llama Robotini, ahí, que es donde hubo mucho, o sea, fue uno de los focos de la contraofensiva. Les costó a los ucranianos no sé cuántas miles de vidas. Terminó la contraofensiva, o sea, ya los rusos la volvieron a tomar. Entonces tú dices, o sea, todo ese esfuerzo, todo ese dinero, o sea, Ya, para nada. absolutamente no, y nada. sobre todo el costo de vidas. Es que, Sí. y digo, también es un fenómeno que esto se ha visto, que cuando la gente ve a una persona o a dos como en sufrimiento, como que es mucho más empática que si te dicen números. Entonces, por ejemplo, muchas de las NGOs, o sea, NGOs, las ONGs, lo que hacen es te ponen, ayuda a un niño africano. Entonces te ponen un niño muerto de hambre, como para generar empatía. Pero si dices, es que 3 millones están muriendo de hambre, 3 millones ni lo cuantifican. Eso lo decía Stalin. ¿Cómo era? ¿Cuál era la cuota exacta? Era como 100, no, 10 son una tragedia, 1 millón es Un millón dato, algo son así. números, Es sí. un número, Es un así. número, sí. Lo de Stalin. Entonces la gente no cuantifica. O sea, hay una... Digo, entonces los ucranianos dicen que no han perdido tantos, los rusos dicen que han matado muchos más, pero hay una organización, ahorita no me acuerdo el nombre, una organización en Inglaterra que se dedica a ver los obituarios en los periódicos y así, y han contado 450.000 desde el inicio de la guerra. Joder, Medio millón. es medio millón. De hecho, como siga así, va a matar más que el COVID. Exacto. Entonces, Sí. y el costo humano, y también la gente por ser Trump dice, es que este es pro Putin, y así, por ser Trump. Si lo dijera alguien más, a lo mejor no tendría, por ejemplo, lo dice Vivek Ramaswamy o DeSantis, y no Sí, tiene la DeSantis misma, no tiene la misma- o sea, no tiene el mismo de, es porque Putin es tu compi. No, lo que sí tiene muy claro es, O sea, ¿tú entonces crees que lo que va a pasar es cuando llegue Trump al poder? sí llega. A ver, si pasas todos sus problemas judiciales, llegará, yo creo. O sea, o Bueno, sea, la carrera republicana ha sido maravillosa. Sí, O sea, sí. es él haciendo su cosa, todo el mundo peleando, Todo el mundo peleando. todos se van. Vale, pues nada. pues nada. No, a mí la que me cayó fatal es esta Nikki Haley. Sí, a mí yo me metía Que muchísimo. aparte empezaba así diciendo, y luego, ya por pura desesperación, ella decía, no, America is colorblind, lo que importa es los méritos y así. Y luego ya cuando estaba todo perdido, dijo, puta, patadas de ahogado, empezó a decir que la bulleaban por Morena en el sur de Estados Unidos. Entonces, o sea, te volviste demócrata. O sea, Sí, literalmente. Es que prometió al principio, ¿eh? Prometió Es bastante que bien. fue buenísimo el debate a 7 de republicanos y al mismo tiempo una entrevista de Trump. Sí, en con. Fox, ¿Cómo o se no sé llama? dónde era. ¿Cómo era? Carlson. No, pero No, pero no era con Carlson. No, fui con Piers Morgan. ¿Puede ser? No, que yo sepa, Piers Morgan ha entrevistado a Trump.
No. No, según Pero, yo pero no, sí, no. sí, pero fue una entrevista súper... Sí, mediática. Yo creo que fue Tucker Carlson. Me suena que fue Tucker Carlson. Puede ser. Puede ser. O sea, vamos, que entonces Trump, por así decirlo, intentará que la OTAN deje de mandar Sí, o priorizar la paz. Sí, y que llegue una paz y de Ucrania hacia La adelante. cosa es saber qué tanto hacen los rusos de aquí a que se llegue la paz. Ahí está. Porque si siguen Porque avanzando y demás, pues... Van a decir ni O coño. sea, si están a 50 kilómetros de Kiev y los ucranianos dicen, no, devuélvenos todo y nos tienes que ayudar a pagar la reconstrucción. Y así, Sí, literal. Creo que sea esto, pero solo vamos a poner cañerías, ¿vale? Vosotros haced otra cosa. A ver, Pero también es verdad, es que si no se hace eso, esto va a ser eterno. O sea, el punto final de la guerra tiene que ser eso, porque ya todas las contraofensivas ucranianas son cada vez más débiles o sea, y si pierden todo el territorio sin que se haya llegado, bueno, todo no creo que lleguen a perder, pero sin que se haya llegado a una paz final, ya una vez Rusia tenga, por así decirlo, eso conseguido, ¿quién le va a parar? ¿Sabes? aparte, algo muy curioso es el tema étnico, ¿no? Entonces están los... que bueno, viniendo tan lejos te suena que ucranianos y rusos es lo mismo, pero entre ellos hay como mucho beef. No, sí, es diferente. Y lo que pasa es que en el este había mucho más rusos y en el oeste eran más como ucraniano. Digo, obviamente había ucranianos en el este y había rusos en el oeste. ¿Qué pasa con la guerra y con todo este tema? Los rusos se están yendo al este, zona prorrusa, sí. a la zona prorrusa, y los ucranianos están yendo a la zona proucraniana. Entonces, incluso si Ucrania recupera el Donbass y... Lo más probable es que haya ahí es que vas a tener un problema de nacionalismo ruso. Porque ya todos los, o sea, ya es mayoría rusa los que están viviendo ahí. Y entonces, pues ya, o sea, ya está demográficamente, la guerra lo ha cambiado de tal forma que eso ya no es Ucrania. Ya, obviamente. Entonces, en el proceso de paz, decir, no, aparte, tener que mover a toda esa gente es muy complicado. Sí. Pues yo creo que el tema queda zanjado, ¿no? Trump gana, Ucrania pierde territorios y la paz llega. Entonces, hablando de Trump, esta semana tiene unas declaraciones contra tu país, en el que básicamente calificaba a los inmigrantes que saltan a la valla como animales. Literalmente decían, no lo he visto. son animales. No sé si lo he visto. Literalmente dijo eso. Y Hasta eso, en 2016 sí era más contra mi país. Ahora, creo que un dato así, por primera vez desde 2002, ahora esto a finales de 2023, la mayoría de la gente que se cruzaba la frontera no era no era mexicana. mexicana. Ajá. Ahora son... Pero la frontera terrestre. O sea, bueno, no, o sea, de inmigración ilegal. Que entra en el país. Vale. Ya la mayoría no son mexicanos. ¿Qué es la Entonces, en mayoría? realidad está insultando a los venezolanos, a los somalíes. Bueno, somalíes, no sé yo. Hay muchos. Sí, pues Está llegando muchísima inmigración de África y de China. De hecho, hay un tipo que se llama Eric Weinstein, es un periodista. Y él se fue Sé quién es. a Panamá. Porque lo que tiene Panamá está el pase del Darién, que es una jungla que es, o sea, Sí, complicada. Son 60 kilómetros de jungla, que es lo más súper lo que nos densa. contó José, creo. Sí, que separaba básicamente, étnicamente a Costa Ajá, Rica. y entonces hay muchísimos campos de refugiados ahí. Sí, eso Y entonces me lo tienen los campos de refugiados para la gente normal, que son latinoamericanos, africanos y demás, y tienen uno para chinos. O sea, China está mandando gente en barco a Panamá. Y lo que cuenta este tipo es, pues cuando estaba en los campos, o sea, en estos campamentos de todas las nacionalidades, como que te daban muchísima libertad, como periodista y así. En el de China no. Ya, claro, es que sigue siendo... En el de China no. Entonces lo que dice a ver, lo que me suena como muy raro es que en el de China no hay mujeres y niños, son todos hombres de edad militar. Y aparte súper secretivo todo. Sí, todo y esta gente infiltrados. está llegando a México, o sea, llega al norte de México y luego cruza la frontera y llega a Estados Unidos. Entonces, el tema de migración en Estados Unidos, a ver, ya de llamarlos animales, me parece un poco, o sea, de mal gusto. Pero mi pregunta era, ahora, ya no solo en Estados Unidos, pero la inmigración ilegal está muy desbocada. En Europa tenemos un problema bastante grande porque trae muchos problemas estructurales. Y luego está la parte de que aquí en Occidente no tenemos hijos, la natalidad está muy por debajo del umbral de reemplazo. Entonces hay como un conflicto ahí de, vale, demasiados inmigrantes nos trae problemas obvios,
Pero no inmigrantes nos trae decadencia. El no inmigrantes nos trae no poder sostener el país porque no Claro. lo tenemos. Entonces, Europa se hunde. el punto medio, la idea sería Oye, obviamente... esa es una cosa. Salió creo que te lo mandé. Es un estudio holandés. Digo, o sea, no es muy válido extrapolar porque este estudio es solo para Holanda. Pero entonces hacen el argumento económico siempre los migrantes, ¿no? Que Europa no está teniendo hijos y necesitamos migrantes para Suplantar. por razones meramente económicas. Sí. Lo que hicieron es en Holanda, vieron migrantes de distintas zonas del mundo y veían cuánto aportaban al Estado en contribuciones, cuánto aportaban a la economía y cuánto recibían en sus pensiones, etc. Sí. Solo 2 regiones del mundo, inmigrantes de 2 regiones del mundo, eran como un net positivo. Claro. Los norteamericanos, excluyendo México, o sea, Canadá y Estados Unidos, Sí. inmigración intraeuropea. Todos los demás le cuestan más el Estado de lo que aportan. Joder. En Holanda. En Holanda. En Holanda. Holanda. Pero luego, por ejemplo, te pones a ver, las Bueno, ayudas del también. alquiler en Madrid, el 70% son para extranjeros. Entonces, sería, yo creo que muy interesante ver, porque siempre En cada el país, raciocinio cada económico es, necesitamos gente para traer. Para El poder- problema es que al final del día te estás trayendo gente que es, digamos, relatively unskilled labor, lo dicen. Sí, Ajá. sí, sí. Que pues, comparado con a lo mejor en su país son trabajadores con habilidad, pero llegan acá y la comparativa pues ya los pone, digamos, en la Sí, parte en la parte de abajo. sí. Ya. Entonces pues es un tema muy, muy serio. Aparte, sobre todo en estados tan generosos como bueno, lo puede ser el España. español, es gente que llega, muchas veces trabaja de forma irregular, a lo mejor como llegan de forma ilegal, no están regularizados, no pagan impuestos, como lo paga la gente normal, trabajan en negro, reciben sus pensiones. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. tanto están? Pero el tema de pensiones, ¿no? Ay, necesitamos gente para mantenerlas. Pero pues si no cotizan, ¿qué, Ya, qué pensión obvio. están sosteniendo? Y usan los servicios del Estado. Entonces, pues, el tema económico, por lo menos en Holanda, ya no. O sea, Ya, salió ya. ese estudio. Digo, es un estudio. O sea, todo Ya, ese tema. sí. Y es muy complicado analizar Es todo probablemente esto. el primero de muchos. Pero, por ejemplo, lo que Pero ahí no es solo el tema económico, o sea, porque por ejemplo aquí en España tenemos un problema laboral muy grande desde, vamos, sí, tiempos... sí, es eso de que en España necesitamos trabajadores. Cuando Sí, el paro tenemos juvenil 4 es de. millones- No, tenemos 4 millones de parados. O Ya. sea, bueno, 3,8 millones de Y parados, aparte, literalmente. yo sí soy de la idea que todo trabajo es digno, pero también acá es un poco de vivimos en un país desarrollado, ¿cómo voy a hacer ya sabes, cómo Es que a me mí- voy a poner a es que limpiar? a mí eso no me ¿Cómo voy a entra. todo trabajo es digno. Entonces, pues dicen, yo vivo muy bien de mi leurista, Obvio. pero De sigues ayudas, necesitando de- gente que haga esos trabajos. Entonces, en vez de decirle a la gente de, oye, ponte a trabajar, Y encima... te importas a gente que no le importa hacer eso, porque le pagan 8 veces más que en su Y país. que encima pagas menos impuestos, porque no están regularizados. Y esto, Ya. algo que es muy tocho, es también, siempre dicen que no y que no es cierto, pero si traes trabajadores en masa, uno, o sea, el supply sube muchísimo, entonces pues baja el precio. O sea, Sí, los claro, salarios es bajan. más barato. Es un poco más complicado en la economía porque tienes que tener en cuenta cosas como la inflación. O sea, no es tan sencillo como el diagramita de microeconomía de toda la vida, ¿no? Pero lo que sí es cierto, esto es un dato del Ministerio de Trabajo de enero. ¿Cuánta gente crees en España que cobra el salario mínimo? El salario mínimo en España... O sea, salario mínimo o más, asumo, ¿no? No, salario mínimo. Salario mínimo. Perfecto, exacto. Yo te voy a decir 40%, 30%. No. Espera, sí, en número. Sabiendo que No más o menos porcentaje, sí, un la, número. La media de income al mes es como Ah, no, vale, 3.000. sí, bastante. No sé. La media, bueno, la media. a lo Al mejor- mes, al mes. Según yo, la mediana son como 1.800. No, ahora mismo, no, o sea, 3.000 no, pero 2.000... A lo mejor 300 netos. así. Eso lo puedo buscar. Sí, obviamente. A ver, netos. O sea, sé que el salario... es- No, perdón, a lo mejor brutos. Según yo, brutos. netos está bajo del 2.000 en España. Sí, cuando quitas todo, sí. Pero luego, en anuales son 29.000. Eso sí que... Entonces yo te diría, no sé, ¿cuánta gente hay trabajando ahora en España? 10, 20 millones. Son como 16 millones. ¿De 16 millones? Pues... Por más o menos. 3 millones. Un poquito menos. Aparte, este dato prácticamente me lo memoricé porque me impactó muchísimo. Para enero, datos de enero del Ministerio de Trabajo. En enero,
1.760.000 personas cobran el salario mínimo. Adivina qué porcentaje de esas son extranjeros. 90%. ¿90 tú? Ni puta idea. Coño, di un número. No sé. 70. 98.9. Joder. Entonces tú dices, o sea, ¿cómo estará impactando eso al salario de los españoles? Yeah. Obviamente Porque lo sí, baja. obviamente baja mucho Y más. aparte, el problema es que como tu base laboral, y esto también es teoría de comercio, es los que se benefician de todo el tema de comercio internacional, sí, es le llaman o sea, tienes capital y labor, ¿no? Con más. Sí, claro, sí. Y o sea, los que salen ganando son los que son más abundantes en el país, ¿no? Entonces, si un país es capital abundance, tipo Inglaterra o así, los que salen ganando son los financieros, o sea, los que manejan el capital. Sí. En cambio, por ejemplo, en Senegal, que es labor abundant, si abres el comercio, los que van a acabar ganando, Son en los general, son o sea, trabajadores. los trabajadores. O sea, el factor abundante es el que cuenta. Sí. ¿Qué pasa si España, que país desarrollado, si lo vuelves, que ahora que el factor abundante sea otra vez el labor y no el capital? O sea, entonces es un cambio bestial. Y tuve España, compara España antes pre-crisis, ahora, antes se estaba industrializando, pre-crisis 2008. servicios, digamos, de Sí, alto no, nivel. estaba. Ahora nos estamos relegando a ser un país de turistas. Sí, tal cual. Es O sea, turismo mira lo que está un poco. pasando en el campo español. Quieren como que lo que llaman rewilding, que son todas estas políticas verdes de Europa. Y entonces lo que pasa es que España pues va a ser donde la gente va a visitar a pasársela bien. Pero pues eso, ¿qué pasa con los trabajadores en España? Tú estudias ingeniería, Cada no vez. hay oportunidades porque no eres el factor abundante, te tienes que ir. Ya, claro. Entonces, pues, Sí, claro, te quedas sin trabajo cualificado. Eso es lo que hablamos con Fernando, que mucha gente que estudia, y ya no solo por lo que tú dices de labor y capital, sino porque, bueno, a lo mejor sí, porque los salarios son bajos así. Y una persona que se estudia una buena carrera y que con buena nota y que vale, probablemente lo que vaya a querer es irse a estudiar fuera porque es donde va a Claro, donde va a crecer. poder ejercer de lo que estudia. no, y aparte, Y crecer y y crecer aquí ni siquiera económicamente. estamos hablando del tema de la presión fiscal en España, que es... No, eso es... Vi un dato que... o sea, la media de lo que se pagan impuestos en España, de todos, es el 60%. Y que los que más pagan son los de la clase media, que pagan 70% de sus impuestos. Entre Sí, es cotizaciones que sociales. Es que el España está cargando la clase media. Ya. Eso es evidente. Pero también lo que es muy impresionante lo dicen, los ricos pagan, o sea, que te ponen todos estos impuestos y demás. El impuesto, y luego dicen, impuestos progresivos, ¿no? Un impuesto regresivo claro, es el que le sale sí, más claro. caro a la gente pobre que a la gente rica. Tú ves, o sea, una persona pobre, la mayoría de o sea, de lo que gana, lo gasta, porque necesita, o sea, Sí, no le claro, alcanza para ahorrar e invertir. Alquiler, en todo. Sí. ¿Sabes qué impuesto paga todo el mundo, aunque coticen o no? Un impuesto universal para todo el mundo. El El IVA. IVA. El IVA. Es el IVA. Oye, ¿y quiénes están? O sea, para ellos, ¿a quiénes les afecta más el IVA? Pues a la gente pobre. Claro, si tú tienes 40.000 y otro tiene Entonces, 3.000, Además, si ese dices 1%. el tema de vamos a aliviar la situación para la gente de clase baja y clase media, quita el IVA. ¿No? Es que es Yo un en impuesto el que sentido, yo en el sentido de impuestos, hasta eso soy muy bastante dogmático de que a mí me parece, o sea, robo a mano armada. Sí, ya. Porque, ya porque lo ni siquiera es, o sea, aparte del contrato social, pero dices, bueno, yo no voy a usar en mi vida sanidad pública, pero la tienes que pagar. Ya. Entonces, ahí... O sea, eso es un poquito como un mal necesario en cierto modo. Porque al Sí, final luego pero- también... No, obviamente hay impuestos necesarios. Necesitas policía, Claro, claro. necesitas calles, necesitas... Sí, pero infraestructura, luego hay... sistemas, necesitas- Por Pero- ejemplo, ahorita en España, que está viendo de en qué se usa el presupuesto de España, Es pensiones la mayoría. es el 30 y tantos %. El 40. ¿Y sabes cuánto es sanidad y educación? No llegan al 6% entre los dos o así. Joder. Sí, Oye, sí. no es Y- magia, son tus impuestos. Sí. Ya, lo Oye, sé. y luego a Broncano le están pagando 30 millones, 30 no, pero no. no hay 30 millones para la ley ELA, ¿sabes? O sea, aquí cómo están las El prioridades. dinero se va. Necesitas propaganda institucional para hacer a la gente creer
que puede, o sea, que no es criminal la cantidad de impuestos que está pagando. Es que... Pero porque es que la gente no sabe realmente la cantidad de impuestos que paga. Porque no le llega... O sea, el salario que le llega como... ya una vez tasado por También impuestos. porque no sé para pensar, vale, o sea, en el día de hoy solo, me he comprado la comida de hoy, IVA. He tenido que pagar, no sé qué, he cobrado lo del mes. O sea, Sí, no, o sea, tiene muchas otras preocupaciones. como Solo para por ir el, mirando o sea, el impuesto sobre la Sí. renta, ¿no? El IRPF. Estás trabajando 6-7 meses al año para el Estado. Pero luego, vas a tu piso, tu casa, que por fin te compraste. Impuesto. Claro. Y sobre el impuesto que tuviste que pagar cuando la compraste. Aparte del impuesto que tienes que pagar Por tenerla. Por tenerla. Que te quieres un seguro. Al IVA. Otro. Oye, ¿qué quieres el coche? Impuesto. Oye, ¿qué quieres entrar a Madrid Central? Impuesto. Dices, puta, ya pagué toda mi vida. Sí. La logré. Y ahora mis hijos tienen que pagar impuestos sobre todo lo que yo ya pagué impuestos. O sea, y que la gente no esté... no Bueno, diga. y luego nosotros llegaremos a... Porque somos la generación con menos natalidad, o sea, en plan de Sí, promoción. sí, sí. No. Bueno, llegaremos nosotros a... nuestros hijos va a ser otro nivel. o sea. Llegaremos a jubilarnos y la pensión que Si nos es que llegará nos será en podemos, plan... si es que nos podemos ¿cómo? jubilar. Si es que nos Pero podemos no, jubilar. si es que Es- nos no, podemos las pensiones hay que cambiar radicalmente, pero... A mí no me- Bueno, hablando de nada. pensiones, España ahorita es más pobre en términos reales que en 2000. ¿Sabes cuál es el único grupo por edad Sí. que ha incrementado su riqueza? Su per cápita ha incrementado en un 15%. Los mayores de 65 años. El resto ha bajado. En términos reales. Y En todos términos los, reales. todos los demás ha bajado. Más de Y entonces, 10%. pero, ojo, si gana, que en España para ser rico tienes que ganar más de 50.000 euros, que me parece patético llamar a alguien que gana 50.000 euros rico. Llamarle rico, sí. Cuota de solidaridad para las pensiones. Ya ganan más que yo y encima tengo que pagarles más. Esa cuota de solidaridad es... Pero que va a llegar hasta un 6%. Sí, O sea, imagina, estás ya pagando, porque aparte es el impuesto nacional, luego el de la comunidad. Si eres autónomo, el de autónomo. Estás pagando, no sé, 55-60% de impuestos, otro 6%. Y luego quieres que los jóvenes calificados se queden en tu país. Pues es que es una Ya. imposible. ¿Y qué pasa si eso no queda en tu país? Que vas a tener que rely en más inmigración, obviamente, porque si no hay habitantes para pagar y para el sector productivo, pues... Necesitas a gente, Ya. mano de obra. No, y luego también- Entonces, es como una bola que se está formando que nadie, absolutamente nadie quiere hacer nada, porque es que esto es otra cosa. No está habiendo políticas de pronatalidad en España, bueno, ni en España ni en Europa. O sea, Sí hay, pero no para españoles. Sí, pero... Pero no para españoles. Bueno, ya. O sea, tú ves las subvenciones que tienen por hijos Sí. los migrantes, que no tienen los españoles, y dices, oye, acá... Ya. Sí, o sea, sí. entiendo que hay una... por todo este tema de la democracia liberal, ¿no? Que tienes una responsabilidad con todos, no solo con tu ciudadana, pero obviamente si eres un gobierno, tu primera, o sea, tu esencial responsabilidad es tus ciudadanos. Perdón, España tiene un déficit de 4% del PIB para su presupuesto. Ojo, con una deuda ahí al 109%, Sí, sí, sí. O sea, en relación al PIB. ¿Y qué hace? Pero vamos a... Como se salieron muchos el UN, lo de refugiados, que por Sí. el tema de Gaza, que se salieron un par de países porque había gente de Hamas metida ahí. ¿Qué dice España? Más millones. Y dices, oye, tienes déficit. ¿Y si no? Tienes déficit. ¿Y O sea, a si mí, en vez de ¿qué 7 no coño me vas a gastas en decir tu de país? darle 100 millones a Senegal para educación sexual? Si tú no tienes para ti. Si aquí la gente, o sea, Sí, hay gente que no le está con el balcón. Estás perdiendo todo el rato. Es que... Dice, sí, pero piensa en los pobres africanos. Ok, sí, hay que ser empáticos con todo, pero el africano no vota por ti. El africano no paga tu salario, señor senador. O sea, Es Aparte que eso que supuestamente va al africano va al rico africano, no a los que lo necesitan de verdad. Eso Claro, es y otra encima cosa. dan dinero directamente, no dan ayuda física. O sea, dan Ya. dinero y luego dicen, vale, ¿qué hacemos con el dinero? Militar. O sea, no tiene ningún sentido, pero esto es una cosa que decía mi abuelo en plan de... Que no sé quién le dijo, pero a ti no te importan los negritos que se mueren de África, se mueren de hambre en África. Y él, ¿al negrito le importo yo? es que así es sencillo. Primero me preocupo por mí y cuando yo tenga todo solucionado me preocupo por ti, pero primero déjame Y arreglarme. si me permites, siguiendo por el mismo tema, te quería introducir una pregunta que tenía que a lo mejor para nosotros es obvia, pero no para todos. Tú dices, estamos pagando muchos impuestos. Supuestamente estos impuestos ayuda a los más necesitados. Por lo tanto, estamos en un sistema, por así decirlo, de redistribución
bastante grande. Supuestamente esto debería reducir la desigualdad, pero está incrementándola, pero por un huevo. Claro, Como se está radicando la cosa económicamente, ¿cómo explicas esto, Miguel? Mira, Milton Friedman, que aparte ahora lo pintan súper mal porque es el neoliberalismo así, él decía, Big Business loves Big Government. Entonces, tienes un Estado que está en todas partes y tienes compañías, pero fue un ruling de la Suprema Corte de Estados Unidos que decía que como las compañías eran personas morales, pero eran personas, no tenían límite de donativo para los políticos. Entonces, pues, tú eres Disney y que pues tiene sus accionistas. No. Y le dices al Estado que pase una ley que reduce la competitividad, entonces te ayuda a ti como compañía. Claro, Lo que ganas se va a tus shareholders, no se va, o sea, no estás creando riqueza para la gente. Entonces, hay un profesor de economía en NYU que, bueno, el pobre se apellida Epstein. Pobre hombre. Pero bueno, de hecho está en YouTube, vale la pena verlo, dura como 1 hora, tiene un debate, este es ultra liberal, o sea, es como casi anarcocapitalista a la Milei, y tiene un debate con un comunista, o sea, rojo, que se llama Professor Wolf, y tienen un debate en NYU, que aparte es muy divertido, porque al principio el debate es, decían, ¿capitalismo, socialismo o no sé? Entonces, socialismo era 26%, capitalismo era como 20%, indeciso era el resto. Joder. Terminó el debate, 25% comunismo y el resto a favor del capitalismo. Entonces dices, bueno, es que también los rojos así son muy tercos, o sea, y lo dice alguien que es muy terco, pero esos son muy cabezotas. Y lo que decía él es que nosotros no estamos en una sociedad capitalista, lo llama crapitalism o crony capitalism. O sea, de crony capitalism, crapitalism. Entonces, pues, el sistema económico claramente no está funcionando. O sea, a la gente fiscalmente la estás aplastando. Estás cada vez haciendo las cosas más difíciles para emprender, para generar riqueza. Porque el que genera riqueza para la sociedad no es Amancio Ortega. No, porque sí, porque generó empleo sí, y demás. Pero no es el inversionista que heredó no sé cuántos y nada más maneja sus... Él no está generando riqueza para la sociedad. El que genera riqueza para la sociedad es el emprendedor. El que hace algo que es tangible, que la gente puede consumir. ¿Qué pasa si le haces la vida imposible a la gente que hace eso? Lo único que estás creando es gente que pues, ahora tiene que ser empleada, asalariada, no emprendedora. No están están generando riqueza, pero para los accionistas de las compañías en las que están trabajando. Entonces, ese 1% cada vez se está volviendo más rico y luego la gente se le está comiendo la inflación, se le están comiendo los impuestos. Claro, o sea, los que se están volviendo muy ricos no están perdiendo tanta cantidad. En cambio, los de media, el grueso de la población está trabajando con un fin. Entonces tú dirías, no, pero esto es un efecto del capitalismo. Yo diría, el problema del capitalismo es que vivimos en una sociedad donde hay mucho Estado. Entonces, si hay mucho Estado, tú eres una compañía y dices, mira, voy a meterle 5.000 millones a tu país si tú me mueves las cosas aquí para ponerme las cosas fáciles a mí como compañía. Entonces, pues, te estás jodiendo al local. Entonces, pues, el local que sí está generando riqueza a nivel, o sea, como en la base de la pirámide, ya no genera riqueza, ahora tiene que ponerse a trabajar para la compañía en un salario de mierda, pagando una bestialidad de impuestos sin capacidad de ahorro, con una inflación que se está acabando todo, pero el accionista se está forrando. O sea, Y esto no es mal, o sea, no es que lo que está haciendo el accionista está mal. Lo que está mal es el permitir que el gobierno sea... No, pues esta unión medio satánica entre gobierno y corporaciones. O sea, es un corporativismo terrible. Y de hecho, una de las cualidades, una de las características así del fascismo es el corporativismo. Las empresas que era sector privado, pero estaban así con el Estado, entonces la gente esa clase se forra. Y esos no son capitalistas. Un capitalista es uno que... O sea, y luego también algo que está pasando en España es, con esto de ahogar al emprendedor y a la clase media, la mayoría de los puestos de trabajo que se están creando son públicos. En España, más gente vive del Estado que produce. Que produce. Entonces,
¿Qué me refiero con vive el Estado? Pensionistas, funcionarios, parados, lo que sea. Bueno, sí, lo de ¿cómo el escándalo este que salen como 200.000 funcionarios de entre las piedras. Sí, algo vi que sí. Sí, ¿no? Que de repente salieron en plan que había muchísimos más funcionarios de los que decían que había. Pues es que el maquillaje de datos que hay es sea, igual que con todos los Oye, pero ya temporales. ni es maquillaje. A mí lo que me sorprende mucho Es simplemente es... covering. No, porque Cover-up. lo dicen, pero, o sea, se enorgullecen. Ahora más gente está cobrando el salario mínimo. Eso porque es bueno, pero lo dicen así como de, esto es bueno. Sí. Y luego tienes a la... Eso me flipa. Vamos a dejar a la señora Yolanda Díaz porque si no me inspiro con los insultos. Vale. Diciendo que el malo es el emprendedor así. Entonces, a ver, ¿qué quieres? ¿Que sea empleado o que viva el Estado? Pues obviamente que viva el Estado para seguirte votando, cabrón. Ya, claro. O sea, es que esta gente... tú pensarías que es tonta, pero yo creo que más bien es mala. ¿Ven lo que está en Latinoamérica además? Obviamente. No, porque al principio dices, no, pues ya es rojo subnormal, lo que sea. Y al final dices, no, o sea, hay malicia de por medio. Sí. Y eso es mucho más... Porque, Es más la... porque con el tonto puedes lidiar, con el malo ya es más complicado. El malo listo, porque encima son listos como el hambre. O sea, otra cosa no, pero son más listos que el hambre. Pero también, o sea, es que lo que también molesta bastante es que España es un país salvable, tiene muchísimo potencial. Sí, España es salvable. Y una infraestructura perfecta. Lo que pasa es que... O sea, puede ser el motor... o sea, a nivel de energía puede ser el motor de Europa. Sí. Luego tiene... También a nivel de industria. nivel Pero de también industria, esto de también es un agricultura. tema ya, o sea, ya no siempre... El tema de la Unión Europea, o sea, cómo está, digamos, manejándose en España. A España, por todo este tema verde y la Agenda 2030, España la están posicionando no como el motor industrial de Europa. Porque también, ¿quiénes son los que manejan, los que llevan el changarro en la Unión Europea? Francia, Alemania y Francia. No quieres una competencia industrial aparte. Entonces, pues, ¿qué haces? Alemania y Francia Entonces, son... Alemania y Francia se industrializan, pero desindustrializas a todos los demás. Entonces, pues es hasta cierta forma una forma de colonialismo económico. O sea, es... Claro, o sea, reniegan el primer sector. por eso digo, yo no bastante. soy anti-Europa. A mí siento que la Unión Europea, Es necesario. en su función... No, sin la Unión Europea, España sería... Bueno, está encaminada a ser Argentina. Pero... Bueno, Premiley. Pero Argentina. Pero se necesita reformar. O sea, este tema que ya es una unión política más que económica. O sea, poner lo político antes del económico se me hace un error tremendo en la Unión Europea. A mí también me lo parece. Y es que además, a lo que tú decías, Francia... O sea, en España empezamos, por así decirlo, con todas las centrales nucleares, pues, a dejarlas de lado. Y Francia no, Francia empezó a reactivarlas y a producir muchísima energía. Pero Francia empezó con muchísima energía nuclear. Y España fue la que empezó a comprar a Francia energía nuclear, mientras nosotros, que tenemos la posibilidad de crear energía nuclear, no lo hacíamos. Y el tema, hablando de energía, tema con Marruecos... Me muero. Perdón. El tema energético con Marruecos también es... O sea... Sí, pero con Argelia, Marruecos y tal. Sí. Pero no, lo de España es... Es que tiene mucho potencial España, pero... Se podría. A lo mejor los españoles que están bien a lo mejor se enojan, pero es que en España abundan los subnormales. O sea, a mí me impresiona, siendo un país rico con todo, abundan los subnormales. Es muy impresionante. Nuestra mayor exportación detrás de Estados Unidos es imbéciles. Sí. O sea, tienes gente que dice, se quejan de todo, es fatal. Oye, pero ¿por qué? O sea, lleva así, se quejan. ¿Por qué votaste al PSOE? ¿Por qué? Pues mi abuelo votó al PSOE. Tu abuelo, o sea, se murió o sea, explícame ese raciocinio, es que no lo entiendo. O sea, no... Tu abuelo es la quinta persona a la que el PSOE le da más Sí, de dinero. verdad, que España es como un ente súper random de gente que... Es una situación un poco extraña, porque luego ves en esta Europa no pasa tan... Es un caso Lo que pasa, político aparte. es que España, obviamente, por cuestiones obvias, son mucho más parecidos a los latinoamericanos que a cualquier europeo, entonces... Sí, claro. Oye, pues yo hasta eso, bueno, en México decimos, o sea, que a mí me parece que la cosmovisión de España y Latinoamérica no es tan cercana como
parecería. No, o sea, viendo es que- cultural. se distancia muchísimo, se distancia muchísimo. O sea, claro, al principio Y cuando formas, era y mi formas hermana- de, No. no, pero formas de ser y tal. Bueno, es que el idioma y la religión, pero hasta eso tampoco somos tan parecidos como parecería. No, sí, yo Eh, de hecho te diría que nos parecemos casi más a los italianos, en cierto modo. A los No, americanos del sur. mediterráneos, sí. Sí, a los italianos Sí. se parecen más que a los hispanoamericanos. Pero bueno, zanjando este tema, me gustaría... Hay una frase que tengo un profesor en el IE, ya te la he contado antes. No, que es verdad, que estamos en el mejor momento de la historia, pero pensamos que estamos peor que antes. Ah, uy, ya he leído aparte sobre esto. Sí. Sí. ¿Tú por qué crees que es así? ¿Y cómo podría una persona con... Porque es verdad, nosotros mismos tenemos esa... Yo al menos sí que tengo la sensación de que estamos en el mejor momento de la historia a nivel de comodidad, paz, tal, bienestar. Pero hay algo que nos hace pensar que estamos peor que antes. No sé si tú crees que hay una respuesta a eso. ello. A mí no me pasa, pero... Yo Pero sí, si tú o sea, también- porque si tú puedes estamos... queriendo suicidarte todo el puto día. Ya, pero eso es... Es que una cosa es estar bien, digamos, en términos de desarrollo, ¿no? Desarrollo económico, desarrollo científico, etc. Y otra cosa es a nivel social. Al final, nosotros somos un animal social. O sea, eso es lo que es el humano. ¿Qué pasa? Sobre todo en Europa había una cantidad de capital social impresionante. Sentido de comunidad, de todo. ¿Qué pasa? Con la industrialización llega la urbanización, la gente se va de sus pueblos, o sea, pierdes raíces. Raíces. El deterioro, en parte, por los incentivos que se dan en la sociedad de perder las estructuras tradicionales de toda la vida. No que fueran perfectas, pero nos funcionan. Oye, coño, tener papá y mamá en la casa. Y por ejemplo, en Estados Unidos, que mucho el tema de como el ghetto culture, dicen, está fatal. Tú compara cómo eran los 40s, como lo que produció a Martin Luther King y lo que está produciendo ahorita. Oye, también qué diferencia. En 1930, solo el 20% de las mujeres negras, o sea, no estaban casadas, o sea, tenían hijos fuera del matrimonio. Ahora digamos, el porcentaje de mujeres solteras en la comunidad negra en Estados Unidos es del 76%. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Te estás alineando con la estructura tradicional de la familia y pues la gente cada vez se siente peor. Tú ves el uso de antidepresivos, el tema de siento que no tengo propósito en la vida, siento que... Suicidio. O sea, falta de llenar. O sea, que al final del día, a pesar de las condiciones económicas, si tú no estás bien contigo mismo, Sí. te vas a pasar muy mal. En Suecia... Sí, termina, por favor. Entonces... Adelante, te das. Entonces, pues, o sea, sí, y mucha gente dice, pues, hasta eso, la gente tendrá cosas a favor o en contra de la religión, pero lo que sí daba la religión era un sentido de comunidad. Y el mayor, digamos, predictor de cuánto vas a vivir no es si haces ejercicio, no es si fumas o no, no es si bebes o no, es cuántas relaciones tienes. Sí, eso. Entonces, Eso lo vi. entonces Sí, pues, sí. si estamos perdiendo el tema de comunidad, perdiendo todo el capital humano, que aparte sabemos que tenemos el capital humano y estamos viendo en vivo cómo se está deteriorando. Entonces, por eso es el sentimiento un poco como de no lista así de qué está pasando. De hecho, en Suecia hay un dato demoledor que Suecia, el adalid del progresismo y del bienestar social, el 60% de los suecos, no sé si era solo una porción de la población, pero el 60% de los suecos vivían solos. Ah, sí. Completamente Es que, no, pero solos, en soledad. esto lo pusieron, es que creo que nos pusieron un vídeo en el cole. ¿No te acuerdas de una mujer Sí, que se moría sola no, y yo- nadie se entraba durante en plan 2 semanas? Entonces estaba muerta y nadie tenía ni puta idea. Sí, pero... O sea, yo lo que creo es que necesitamos una reforma social. No necesariamente seguir las estructuras anteriores, porque tenían muchos fallos. Sí. O sea, tenían infinitos fallos, pero... O sea, estamos en un momento casi ideal para pararnos y decir, vale, o sea, ¿qué es exactamente lo que queremos esta sociedad? Sí, porque luego también, y aquí, o sea, lo es horrible, solo lo económico, es que lo económico es esencial. Tú estás en un mundo, ¿no? Donde la gente está muy acostumbrada, antes, aunque las condiciones económicas eran peores, había esto como de, bueno, el propósito de la vida es dar vida, ¿no? O sea, tener hijos y demás. Hoy en día la gente, es complicado tener hijos, o sea, ya de por sí es complicado independizarte, más tener hijos. Claro. Independizarte, encontrar pareja estable o no, pero también es más complicado sin pareja estable.
tener el hijo, mantenerlo, no sé qué. Ajá. Entonces, tienes esto. Para que luego se te vuelva feminazi. No, en Estados Unidos, ¿sabes cuál es el grupo que más, o sea, por porcentaje, o sea, que está más como adicto a los antidepresivos? Las mujeres solteras de más de 35 años. Bro, ¿sabes qué? Sin hijos. Creo que esto te lo he contado. En Nueva York fui a al mayor branch, que es, por así decirlo, un sitio bastante familiar, bastante acogedor. Y tú pensarías cuando lo ves que estaría repleto de familias. Literalmente había todas las mesas llenas, solo había 2 familias. La mayoría eran mujeres de entre 30 y 40 años con un perro. Sí. Solas. No, y lo que es impresionante es... Me quedé loco. Dije, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, el feminismo, o sea, el feminismo, como todo el feminismo tiene cosas buenas y malas, pero yo creo que una de las peores cosas que es venderle a una mujer que lo mejor que puede hacer en su vida es hacer PowerPoints hasta que tenga 45 años en vez de hacer una familia, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que sacrifican la vida familiar, ojo, que por tema biológico les pesa más a ellas que al hombre, o sea, tú obvio. como hombre, o sea, puedes, es una puedes decisión mucho entrar, más salir dura, y te vas. La Claro, mujer, eso pues la que carga el es bebé. una elección mucho más dura para una mujer. Justo. Pero el sacrificar eso para... es que me van a dar mi ascenso en KPMG y entonces en vez de pagarme 55.000 pavos me van a pagar 60.000. ¿De verdad? O sea, ¿eso te llena? Sí, Y luego, pues no. Luego estás con 50. Y justamente no. Entonces por eso la gente, o sea, se está perdiendo como un sentido de propósito. Está viendo que una encuesta que hicieron en varios países europeos, el porcentaje de la gente que se sentía sin propósito en la vida, los países que menos propósito tenían son los países que, curiosamente, más habían abandonado las estructuras tradicionales y que eran menos religiosos. Entonces no te digo que sea religioso, el tema es que la religión genera comunidad, genera relaciones. Entonces tienes gente que cada vez dice, ¿para qué vivo? Son nihilistas, entonces si nada de lo que hago importa, no tengo propósito, pues o sea, puedo hacer lo que quiera. O sea, es un nihilismo terrible. Y eso... Habrá ahí, ya sabes, el típico adolescente rareta ahí que pues le gusta eso, pero a la mayoría de la gente no le va bien eso, o sea, se la pasan mal. Y entonces dices, hay ciertos factores en común que, como tú dices, a lo mejor una reforma, más que regresar a lo que había antes, una reforma, pero algo que sí es claro es generar comunidad. ¿Y cómo vas a generar comunidad si para tener comunidad necesitas gente? Y si no estás generando gente, pues no va a haber comunidad. Yo creo que esto es curioso. O sea, tú querías hablar de la generación de cristal. Sí. Que te voy a hacer una transición súper smooth. Bof. Bof. La generación de cristal es muy nihilista en concepto. O sea, ves todos los vídeos de... Nos ha salido el Cortok, que es en plan que de repente empiezas a subir vídeos de TikTok con música depresiva y hacer... Sí. Pues eso. Como de doomer, ¿no? Sí. Claro. Pero luego sale como una especie de... No sé si estoy utilizándome la palabra porque no he acabado de expresar, pero estoicismo es en plan... como persistismo, son ¿no? Sí. O sea, una especie como de... Vale, estamos en una mierda, estamos en una roca que flota, vamos a morirnos todos es una mierda. Es como el meme del que sale como un oso en una banca y dice, oye, vamos a tomar, pero es martes. Y dice, no one really cares, y sale como en el cosmos, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo creo que de ahí sale algo muy bonito, que es a los que llegan, la gente que llega, porque luego los hay que se mantienen en su nihilismo absoluto, que es, estamos jodidos, da igual cómo lo veas, vamos a hacer lo mejor que podamos de lo que tenemos, de lo poco que tenemos. Pero ojo, la formación y la fortaleza de carácter que tienes que tener para poder llegar a esa conclusión. Eso es Claro. verdad. Y eso no lo tiene todo el mundo. Porque De hecho, ahora mismo no abunda eso. O sea, No, ya, pero por eso yo creo que, por ejemplo, y esto también haciendo transición súper smooth al episodio anterior con Pelayo sobre el cine, que es la distribuidora A24 de películas. Ajá. Tipo Everything Everywhere at Once, Sí. Lady Bird, no me acuerdo más. Viene siendo ser como eso, que es todo es una mierda, todo es complicadísimo, todo es un coñazo, pero se da, se vive y hay cosas bonitas por las que vivir. Y se puede tener comunidad fuera de... O sea, pese a... Sí, pese a aunque no, es un poco hedonista, ¿no? Porque dices, ya como todo es una mierda y no puedo aspirar a más, porque pues somos una mierda, estamos en un montón de tierra volando a través en el espacio, pues, o sea, todo vale. Sí, pero también... Si lo que vale es mi momento ahorita, o sea, entonces, pues, oye, que por ejemplo, algo que ha desaparecido, la cultura del esfuerzo. No me parece coincidencia que haya desaparecido la cultura del esfuerzo y del trabajo, cuando al mismo tiempo tu trabajo no vale nada.
No, o sea, no estás trabajando por algo, ¿no? Estás trabajando para, Sí, antes para trabajaba conseguir material. dinero para meterte copas el viernes. O sea, no hay ningún Sí. propósito más allá. Entonces, pero lo que decías del core talk, del estoicismo, o sea, si te metes en Instagram y así, esa gente lo que sube, a lo mejor solo de forma nominal, pero son también los mismos que a mí me da muchísimas risas, como Vice y Vox, no Vox el partido, pero Sí, la sí, compañía sí, esta sí, de medio, sí, sé cuál dices. la de Estados Unidos. Sí. Decía, The Rise of Far-Right Gym Religiousness, no sé qué. Entonces ya sabes, sale el tipo así mamadísimo con un versículo de la Biblia. Así, o con una frase de Marco Aurelio. Entonces esa gente ya está generando comunidad y ven algo de propósito. O sea, es algo más allá, es trascender. El problema es que, a ver, obviamente la forma más fácil de trascender es pues, la religión, ¿no? Hay un Dios, hay un más allá. Pero dices, por lo menos trasciendo a través de mis acciones. Entonces, oye, coño, o sea, yo tengo un poco de propósito. Pero o sea, es poca esa gente. Sí. La mayoría de la gente es... No creen nada. No creo en nada. No creen nada. Ese es el mayor problema que hay. Que la falta de propósito que habla Miguel. Y a lo mejor lo único que crees es en ti mismo. Entonces es un narcisismo y ver cómo es la gente ahorita. Oye, me tienes que decir a mí cómo me gusta si no es un crimen de odio. Me tienes que hacer, o sea, es un narcisismo. Sí. Y es porque lo único en lo que crees es en tu propia experiencia, en ti, completamente egoísta, individualista. Pues, eso es. Pero- o sea, estás. Y es que además es algo que ni les satisface ni hace nada. O sea, porque luego al final acaban con 50 años solos, con la sensación de haber desaprovechado la vida. Y bueno, las mujeres, por lo menos, bueno, las mujeres acaban inseminándose todas. Sí, todo esto Y los hombres embarazando a las de 20. O sea, mucha gente, eso es un problema, que es que mucha gente de ahora, cuando tenga 50 años, ¿qué coño va a pasar con ellos? O sea, porque de hecho la falta de propósito es a partir de nuestra generación, lo que hay. Pero todo esto, por ejemplo, ahorita, o sea, socialmente, como toda la perspectiva futuro, es muy parecido a lo que se vivió en los 20 y en los 30. Sobre todo ya ves, por ejemplo, el boom de los 20, que fue, por ejemplo, el bull run desde 2008 a 2020, que fue una generación de Sí. riqueza bestial. Y luego, oye, COVID, inflación. Entonces, o sea, como que Guerra. se nota que como que está deteriorando. Y en parte son las consecuencias que seguimos viviendo de la guerra. O sea, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue tal la destrucción que la gente dijo, ¿qué hemos hecho para acabar así? Entonces, plantear un nuevo, digamos, set de valores. Y ahí es cuando salen los existencialistas, los absurdistas del siglo pasado. O sea, Foucault, Camus, Sartre. Toda esta escuela como francesa de pensamiento, Simone de Beauvoir, que es como esta visión posmodernista del mundo, pero fue una reacción para rechazar lo que en teoría, según como lo ven ellos, causó la guerra. Pero la cosa es que tú ves las similitudes entre los 20 y los 30 Sí. con esta fecha. Y a mí, la verdad es que me pone un poco nervioso, porque Sí, tenso. la gente cada vez está más polarizada. Bueno, lo que te estaba contando, los jóvenes, que al final del día, los hombres jóvenes, ahorita ya menos, porque el tema de que ya las mujeres ya se han incluido más en todas las esferas de la vida, incluso la militar. Pero los jóvenes, hombres, se están volviendo más conservadores, por primera vez. Le estaba diciendo a Jaime que Eso es un dato. salió un artículo de Lefty, de un estudio. Entonces, mire, de la gente menor de 30 años, ¿dónde se posicionan ideológicamente? Y como hasta 2010, o sea, pre-crisis, bueno, o sea, justo por alrededor de la Sí, crisis sí, sí. financiera, 2008. La gente joven tendía a ser más liberal, obviamente, y era como 60%. Liberal Pero los en el hombres y las sentido mujeres americano. estaban igual. Sí, ya. Y después, post-crisis, tú ves que los hombres se han vuelto más conservadores, ya más, por ejemplo, ya en España, la mayoría de los hombres jóvenes
digo, una mayoría muy chiquita, un poquito arriba del 50%, pero ya se identifican más conservadores que liberales. Ya. Y eso en España. En España, en España. Es En mucho España decir. Pero ¿sabes qué ha pasado con las mujeres? Las mujeres cada vez se identifican más liberales, pero si tú ves la gráfica, hazte cuenta que los hombres como que baja, así, más lineal. Es parabólica la de las mujeres. O sea, Ahora, así. tipo trompa, ¿cómo se llama? Tipo de... Sí, bueno, sí. Trompa de Y elefante. entonces, No, oye, no, no, ¿y eso es no, qué no, consecuencias no. tienes? Tú quieres tener una relación con una niña o lo que sea, si no tienes nada en común. Ya, es- Ya, se te complica. O sea, si tu forma de ver el mundo y de entender las cosas es completamente distinta, opuesta. ¿qué haces? Es que hay mucho. O sea, por ejemplo, Hay muchos problemas, evidentemente. sí, está jodido el mundo. Pero muy poca gente habla de problemas como este, por ejemplo. O sea, todo el mundo dice, ah, sí, la polarización, pero lo enfocan siempre hacia el mismo punto de vista de los No, conservadores. y la polarización por género es muy Y heavy. también por género. Estaba viendo el otro día de estos como escenarios hipotéticos, ¿no? ¿Cómo se vería el mapa electoral de Estados Unidos si solo X... Sí, eso es sí, eso. Y luego lo que es muy curioso es las mujeres que están casadas, los hombres, solteros y casados, Trump arrasa. Todo lo que es Trompa raza. Midwest. Ajá, Trump arrasa. Las mujeres blancas que no están casadas, o sea, single white women, que tienden a ser más liberales y así, creo que Trump solo gana en Alabama. O sea, es la diferencia ideológica. Y luego ves single men y todos votan, o sea, el mapa es rojo. Ya. Tú dices, y cuando son Claro. mujeres, el mapa es azul. Entonces, y en Estados Unidos, que está la cosa, o sea, Eso sí que es casi es, si tú eres republicano y tú eres demócrata, se escupen en la calle. O sea, es muy impresionante. Es bastante tocho eso. Oye, ¿cómo vas a ¿Cómo vas a poder prosperar? hacer la una forma familia? ¿Cómo vas Ya, a hacer? Y es que también el problema, o sea, a ver, claro, es complicado, ya tan polarizado es complicado, pero al principio, cuando todavía era medianamente salvable, puedes decir, vale, yo soy right-leaning y tú eres left-leaning, vale, vamos a ver, o sea, nos queremos, no sé qué, tenemos muchas cosas en común, podemos convivir con esto, pero ahora como todo el mundo se junta con su propia king, Sí. eso nos empeora. No, y luego Claro, le son está diciendo a sistemas. Jaime, hay una cosa, un concepto que se llama la ventana de Overton, que es, digamos que, donde entra lo mainstream político. La ventana se ha ido a la izquierda de una forma drástica en los últimos 20 años. Imagínate, Obama en 2008 decía que no iba a legalizar el matrimonio gay y ahora dice que ya no dice una madre, dice a birthing parent, porque puede que no sea mujer. Entonces dices, o sea, coño, ¿cómo se han movido las cosas? Entonces tú sigues creyendo lo que creías en, oye, no sé, para el caso de Estados Unidos, típico republicano, ¿no? Cristiano, Con un pick-up de... sí, así, Trabajador. trabajado así. Oye, como la ventana se ha movido hasta acá, lo que antes era considerado extrema izquierda, ahora pues es izquierda. Y lo que antes era centro derecha, ahora eres un nazi, ¿sabes? Bueno, eso se ve, ahora el PP es considerado casi derecha... O sea, No, tú, bueno, el PP, pero por ejemplo, económicamente el PP es de centro izquierda. Es de centro izquierda. Y socialmente. Y socialmente también. O sea, Económicamente es más y centro. es esto puro te habla centro. cómo, o sea, la ventana por la que vemos las cosas se ha ido a la izquierda bestial. Entonces tú en 2006 le decías a alguien, oye, te digo, soy mujer, y dices, ¿estás bien? Ahora digo, soy mujer, y me dices, ¿estás bien? Delito de odio. Como acaban de pasar una nueva ley en Escocia, Escucha que, esto, es súper fuerte esto. y querían meter a J.K. Rowling a la cárcel, porque ella es de las que dice, una trans no es mujer. O sea, ponte tetas, quítate lo que quieras, no eres mujer. Y bajo esta ley, si dices eso, te pueden meter 7, o sea, y la pena es hasta 7 años de cárcel. Aquí te va el dato. 7 años de cárcel. O sea, por decir que una mujer no es, o sea, que un hombre no es una mujer. Y lo que es muy impresionante es, la pena es tan alta. Hubo un caso muy high profile de o sea, nacionalizado, era un inmigrante nacionalizado en Escocia, que violó a 2 niñas de 15 y una de 14. ¿Cuántos años de cárcel crees que le dieron? Yo ya lo sé. Que fue en plan 5 o algo así. 6. Joder. O sea, tú puedes ver más años de cárcel por que llega un güey de 1,90 que se puso tetas, ni siquiera se rasuró. Y le dices, oye, güey, La mujer barbuda. oye, it's ma'am. No dices, güey, no es cierto.
7 años de cárcel. Ah, pero viólate unas niñas, o sea, aparte de pedofilia, ¿sabes? 6 añitos. Nada. ¿Qué es esto? O sea, yo... Pues ya sales. Perdimos el norte. O sea, y luego si lo criticas, delito de odio. sí, estaba... O sea, Y por ejemplo, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido no tienen constitución. Entonces es como Estados Unidos que está es como el lo- First Amendment. Ahí, ya sabes, el free speech. Es o sea, free speech. ahí no hay. Entonces tú puedes seguir legislando. Y Ya. terminas y desemboca en esto que dices. O sea, Pero es curioso porque ahora mismo Inglaterra está en un partido conservador. está el... Está, ¿cómo se llama? te digo, la ventana de Overton. O sea, Sí. ahora los conservadores, los de derecha, hace 15 años serían de izquierda. Ya. Bueno, Margaret Thatcher ahora mismo sería una nazi. ¿Eh? No, tú ves cómo hablan de Margaret Thatcher. Sí, Oye, que lo tiene. Winston Churchill ahora es de los más odiados de Inglaterra por todo el tema de... Coño, a ver, tenía muchos errores y muchos defectos, Y era, o sea, pero el que salvó a Inglaterra... De los nazis. O sea, fue porque Churchill se empeñó en no firmar un tratado de paz con los alemanes que siguió la guerra. Todo mundo del Partido Conservador y el gabinete, incluso el rey, A los Tories. le había dicho, le decían, o sea, tenemos que firmar la paz. Y Churchill, mis huevos van a firmar la paz, y salvó a Inglaterra. Y ahora es, o sea, Y ahora se le... y ahora es Public Enemy número 1, ya sabes, porque Ya. por un comentario que se echó sobre las mujeres, o sobre los negros, o sobre no sé qué. Entonces, no sé, tenemos muy perdido el norte. no. Totalmente. O sea, por ejemplo, tú a lo mejor salvas España y luego encuentran este podcast y van cancelado. Tiran todas tus estatuas, las calles con tu nombre le cambian el nombre. O sea, ¿Te imaginas, bro, que eso llega a pasar? No creo. Si llego al poder, lo echo por la fuerza. Milicia. F-16. Diablo, Luis. Y ya para terminar, Miguel, me gustaría a mí, bueno, nosotros dos, y sobre todo que contaras y recomendaras a la gente. Sabemos que eres un gran apasionado de la lectura. ¿Cuáles son algunos libros, los que tú quieras, sobre filosofía, sociedad, política, economía, que recomiendas o que te impactaron? Dame una lista de 5 que dices es un... Must read. 5. Sí, must read. 1. El extranjero de Camus. Ay, me lo quiero leer. Me Muy lo voy a bueno, comprar en muy francés. Si lo puedes leer en francés. Claro, por eso, por O eso. sea, ganó el premio Nobel de literatura. O sea, por eso. Sí. O sea, Solo sé que la primera y frase es es- mi madre ha muerto hoy, o no sé si fue ayer. o no ajá, sé. y es un tipo que. Camus era absurdista. Entonces, de hecho, esta es una historia muy. Digo, te da un poco de pena por el niño. Pero Camus daba clases en la Sorbona, en París, de filosofía. Y uno de sus estudiantes, después de tomar su clase, se suicidó y citó a Camus. Joder. O sea, y la gente se le vino encima. Y lo que dijo Camus es: ese imbécil no entendió nada de la clase. Y escribió un ensayo que se llama El mito de Sísifo. Sí. Ajá, Muy que pues bueno. Sísifo, o sea, el mito es que era un rey muy poderoso que desafió a los Sí. dioses y demás, y que se salvó de la muerte, o sea, que era muy inteligente, y su castigo era subir Una una piedra piedra por una a la colina. montaña, pero al final del día caía la piedra, y está condenado a hacer eso por toda la eternidad. Sí. Entonces Camus lo que dice, empieza muy fuerte, o sea, lo primero es, el primer capítulo es sobre el suicidio, y entonces lo que dice es, la decisión más importante que tomamos todos los días es, ¿me suicido o no? Entonces, ¿me suicido o me tomo un café? Pues me apetece más un café, pues me tomo el café. ¿Me suicido o saco al perro? Saco al perro. Entonces, Claro. y bueno, es un ensayo, lo recomiendo muchísimo igual. Te recomendaría, El extranjero es novela. Esto sí es como ensayo más Sí, filosófico. sí. Pero si los lees así a la par, como que se complementan muchísimo. Y y te parte como termina el British Sísifo es, Camus dice, uno solo se puede imaginar que Sísifo es feliz haciendo lo que hace. Entonces, bueno, es El extranjero. Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, que es No le he medio dado este. autobiográfico. O sea, el personaje como que lo va escribiendo como si fuera un diario, ¿no? Sí. Es un asco de persona. Es ignominioso, o sea, es terrible. Pero es muy bueno porque Dostoyevsky tenía, o sea, digamos,
sensibilidad muy, o sea, muy impresionante. Y entonces, a pesar de todo lo sucio, lo feo, porque decía, el hombre del subsuelo, o sea, se refería, soy como vivo en ¿cómo se llama? ¿Dónde va estar la caca? En las alcantarillas. La alcantarilla, sí. Sí. O sea, soy un hombre del subsuelo. Y a pesar de todo eso, es un mensaje, o sea, tú lo lees, y si lees un poco también entre líneas, es un mensaje como de, o sea, a pesar de todo, los males que has hecho y demás, tú puedes ser un buen hombre. Entonces, ese es muy bueno. Es que Dostoyevsky es buenísimo, yo tengo que leerlo. Tengo noches blancas. Dostoyevsky, Milán Kundera, que era un checoslovaco que acabó huyendo de Checoslovaquia porque se peleó con el Partido Comunista. Y de hecho, cuando estaba en Francia, le quitaron la nacionalidad. Historia real. Ajá. Sí, bueno, él es el autor, Milán Kundera. Y tiene dos libros muy buenos, pero su más famoso, y que también es un poco como así de... Estos son como medio nihilistas, la verdad. Sí, se llama La insoportable levedad del ser. La insoportable. Título, oye, Sí. goes hard, la verdad. El título, Sí, la verdad que ese, pero estoy tratando de... a mí también por lo latinoamericano, por mexicano, Octavio Paz, que fue premio Nobel de literatura, era un poeta mexicano, y escribió un ensayo que se llama El laberinto de la soledad, en la que trata de hacer un retrato de qué es la cosmovisión mexicana, o sea, qué es un mexicano. Y yo cuando lo leía decía... Soy yo. Soy yo. O sea, soy yo, pero al mismo tiempo no, porque, o sea, describe como México, pero sí, al final del día además, México es un país, o sea, tenemos algo que nos une, ¿no? O sea, somos... sí. Y ahí si a alguien le interesa saber de algo en México, así de cómo piensa un mexicano. ¿Cómo es Miguel Estrada? Léete ese libro. Está escrito por otra persona. Octavio Paz, Laberinto de la Soledad. Y el quinto, que es como de... Ya es más como de... Bueno, es novela, pero tiene mucho tema económico. Sí. Es escrito por una rusa que huyeron de la Unión Soviética y se mudieron a Estados Unidos, que es anarcocapitalista, o sea, está medio zumbada la tipa, pero tiene un libro muy bueno que se llama Atlas Shrugged, así como de shrug, como de... Sí. Y entonces habla de... O sea, esta era contemporánea en la Escuela Austríaca de Economía, entonces, con Hayek, Sí. von Mises y todo. Y entonces, es como la historia de un mundo donde ya todo es socialista y así. Obviamente, muchísima pobreza. Y Estados Unidos es el último país que como que se mantiene bien, que como que todavía da apoyos a otros países y demás. Pero lo hace exprimiendo a los emprendedores, ¿no? O sea, tú tienes un tipo que está haciendo... Y entonces, como la novela es, empiezan a desaparecer, no que los matan, pero empiezan a desaparecer todos los emprendedores. Entonces cada vez es peor, porque pues ya la gente no hace nada, como viene del Estado así. Yeah. Entonces todo empieza a caerse. Y tú ves porque luego también ella expone su filosofía, o sea, como su forma de ver las cosas, su filosofía, a través que se llama objetivismo. Mucha gente dice, no es filosofía, no, es una forma de ver la vida, pero bueno, objetivismo se llama. Y ella lo refleja como en diálogos diálogos como muy elocuentes entre sus personajes. Y tienes como lo que llama ella de la inteligencia, no sé, como los académicos así, como Y yo cuando lo leí justo empezando COVID, o sea, recién entrado en cuarentena, lo leí, o sea, está fumada, la gente no es así. Y luego me empecé a meter en masa política, a ver, en Twitter, o sea, en las noticias. Y decía, coño, o sea, Es la gente está muy atinado esto, que tú al principio lo lees y dices, esto es absurdo, o sea, esto nunca va a pasar. Y luego te empiezas a ver la forma en la que la gente está empezando a hablar ahorita y ver las cosas y dices, oye, es curioso. Ya. Está un poquito zumbada ella, o sea, sí, supongo que ir a los extremos, evidentemente. Pero vale mucho la pena leerlo. Y al final del día es una oda al esfuerzo y al trabajo. Entonces eso como que queda muy bien. Y ella se inspiró mucho en un libro de Hayek que se llama El camino a la servidumbre, que es un ensayo económico en donde habla de por qué el socialismo te acaba llevando a la servidumbre, ¿no? Como, es la Escuela Austríaca de Economía, que también lo recomiendo mucho. Y es muy fácil, o sea, no tienes que ser economista para entenderlo. Ya. O sea, porque él lo que quería en ese momento, Keynes, era o sea, la intervención del Estado en la economía es buena, siempre y cuando se haga bien. Y este tipo decía no, o sea,
Y la forma de tratar de generar, que sus ideas generaran atracción era pues, escribir algo que la gente normal podía leer. Entonces, ese libro también. Ya, claro. Está muy bien. El camino O sea, a al la final salida. la masa es lo que va a hacer el cambio, si no lo entienden. Sí. Pues los 5 libros ya recomendados de Miguel Estrada. Buena recomendación. Buena Sí, la verdad que sí, buena recomendación. Ha sido un podcast muy interesante. Sí. Durante todo el momento se ha aprendido muchas cosas. Te agradecemos, Miguel, tu tiempo. No, gracias por la supuesto. invitación. Hombre, Yo lo que sé, Jaime, es que uno que me están invitando ahorita antes de que se vuelva más grande el podcast, porque entonces es uno de los, ya sabes, episodios oscuros y no los fuma. bueno, a lo mejor este es el episodio que nos hace grande, Miguel. Y no lo sabes. ¿Te imaginas directamente cancelados grandes, cancelados Grandes cancelado. Tomar por culo. Así me van a hacer doxing, me van a, van a llegar a mi casa a golpearme. Si quieres dejar tu Twitter ahí para que te golpees. Joder, es que mi Twitter lo... Es coña. Bueno, te la pidan. me llamo igual en Twitter que en la vida real, Miguel Estrada, y si alguien me quiere buscar, Pues nada, Miguel, un placer tenerte. Hola, gracias por tenerme. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio dentro de unas semanas. Ya, a lo mejor edición ya online, porque a lo mejor tú ya estás en Suiza. A lo mejor dicen, sí, yo me vuelvo. Pero bueno, a saber que nos separa el podcast. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.